Como les habíamos reiterado, el candidato del correísmo tiene fijada su residencia en Ciudad de México, así que no podrá votar, y tampoco podrá hacerlo Juan Fernando Velasco del movimiento Construye o Ruptura de los 25. El exministro de Cultura tampoco puede ejercer su derecho, ya que está empadronado en Miami, donde desarrollaba su carrera musical. Bueno, vamos a ver qué mismo pasa. Está ya con nosotros y le saludo de la manera más comedida al doctor Diego Delgado, que nos está acompañando como todos los días jueves. Doctor, placer saludarle. ¿Qué opina usted? Candidatos con prontuariado, candidatos que ofrecen lo que el pueblo no quiere, salir de la dolarización, candidatos que pretenden comprar el voto, candidatos empadronados en el exterior, que no van a poder ni votar por ellos. O sea, ¿qué mismo pasa? Bienvenido. Empecemos con este tema de los candidatos. ¿Cuál es su criterio? Gusto escucharle. Bienvenido a través de Radio Colosal. A ver, en primer lugar, permítame agradecer la oportunidad de la entrevista, saludar en forma comedida y respetuosa a todos los colaboradores de este importante sistema informativo que tiene una muy larga trayectoria y diríamos una hoja de vida de solidaridad con el pueblo ecuatoriano muy importante. Yo creo que es necesario hacer relación a aspectos que tienen que ver con diríamos, con la actividad política en general. Yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que aprender a ir distinguiendo e ir estableciendo algunas cosas que nos parecen imprescindibles. Primero, el famoso argumento, el criterio de que todos somos iguales ante la ley, eso no es cierto. No es verdad. En el Ecuador existen partidos políticos que yo estoy seguro que han sido adquiridos a través de recursos económicos, porque es imposible que exista un país donde puedan, por ejemplo, legalizar 283 partidos. Solamente los 23 partidos nacionales, a 200,000 personas cada uno, son 4.600.000 afiliados. ¿Por qué no hacen conocer los afiliados, los militantes, los adherentes de cada colectividad? Yo estoy seguro que allí, entre los militantes que aparecen, y a lo mejor con las firmas, existen muchos ecuatorianos que jamás se han afiliado y que estoy seguro ni siquiera conocen ni saben que han estado afiliados. Vale la pena recordar que en el año 2010, el economista Correa le pidió al señor director del registro civil, al ingeniero Pablo Rodríguez Molina, que haga un trabajo de copiar, de computarizar, de escanear todas las firmas, todas las rúbricas, todas las huellas dactilares de todos los ecuatorianos desde cuando se inició el registro civil hacia el año 1901. Ellos tienen 96 millones de firmas de rúbricas y de huellas dactilares. Y entonces yo entiendo que esas firmas que dijeron que le entregan al propio Consejo Nacional Electoral y que tenía un objetivo, pues, el objetivo, según ellos, era de que supuestamente era para evitar de que cuando se afilien los ecuatorianos, unas firmas falsas. Pero yo tengo la impresión que eso es al revés. Es decir, no es que para verificar que no hayan las firmas falsas, era para tener la firma y para poder legalizar los partidos políticos que ellos querían hacerlo. Porque no hay otra explicación. Cómo, por ejemplo, se legalizaron, cómo, por ejemplo, lograron tener el número de firmas en Ecuador para tener partidos políticos y para poder participar en la política. Doctor. Porque si usted, señor periodista, no tiene militancia política y no tiene la venia de los dirigentes de la colectividad que ha escogido, usted no puede ser candidato. De acuerdo con eso. Ahora, usted acaba de tocar uno de los temas. Dispersar el voto, que es lo que conviene para tratar de hacer un fraude. Llenarnos de candidatos, que ese es uno de los problemas. Pero al final, con tantos candidatos, 16, no hay casi de dónde escoger. Le propongo que analicemos candidato por candidato, desde su óptica, desde su criterio,
qué es lo bueno, qué es lo malo, qué ofrecen, y si es posible dejarles un blanco y negro para que la gente sepa o calcule por quién podría ser el menos malo, porque no encontramos al mejor. A ver, es importante reparar, por ejemplo, y me gustaría saber quiénes son los afiliados o los militantes, para decirle un caso, quiénes son los 200,000 afiliados del movimiento Fuerza Compromiso Social, el de las listas 5, que es la organización del doctor Iván Espinel y que legalizó cuando él era parte, era director o era autoridad de la Seguridad Social en Guayaquil, y que además es primo de los hermanos, Alvarado Espinel, primo del señor Vinicio Alvarado Espinel y del señor Fernando Espinosa Espinel, y es primo también de Jorge Glass Espinel. Entonces ellos, a mi modo de ver, hicieron un partido para tener una organización con la cual ellos poder actuar en la política. Ellos no tienen candidatos en el Ecuador, pero ellos aparecen como que si fueran aliados del movimiento del señor Jimmy Jairala, del movimiento, recuerde usted, Centro Democrático, listas 1. Pero resulta que el Centro Democrático, ¿sí?, es el partido que lo legalizó el señor Jimmy Jairala cuando él era prefecto de la provincia del Guayas y cuando era además aliado del gobierno del señor economista Rafael Correa. Y él es el que le presta el movimiento, el partido Centro Democrático, y está de candidato el señor Andrés Arauz. Pero el señor Andrés Arauz no podía ser candidato nunca, porque necesitaba primero haberse inscrito como binomio junto a quien ellos llevaron como nombre para que se inscriban en el Consejo Nacional Electoral. Todo el mundo, recordará usted, hubo la novedad que había el binomio Andrés Arauz con Rafael Correa. Pero Rafael Correa jamás se inscribió, y al no haberse inscrito no tenían binomio. No tienen binomio. Y hasta el día 7 de octubre, que era el día de las inscripciones, no tenían el binomio formado. Y por lo tanto, para poder legalizar, porque no tenían inconveniente en cuanto a su legalización, tenía que inscribirse el economista Rafael Correa, que no lo pudo hacer porque él estaba en Bélgica. Y él en el año 2012, cuando presidente de la República, recuerde usted, él en el año 2012, les exigió a los miembros del Consejo Nacional Electoral que hagan un reglamento mediante el cual el que no está presente no puede ser candidato. Eso lo hicieron porque estaba en esta época con orden de captura y estaba en Panamá el señor abogado Abdullah Bucaram, y él no pudo inscribirse. Pero esa misma norma con la que le descalificaron a Bucaram en el año 2012, ahora le aplicaron al economista Correa. Pero no podía inscribirse, por lo tanto, porque no se registraron, y cuando quisieron registrarse no tenían binomio. Binomio viene de la palabra con el prefijo bi, como bicicleta, 2 llantas. Binomio, tenían que disponer una fórmula electoral que no la tenían porque estaba inscrito solamente Andrés Arauz. El binomio que anunciaron jamás se inscribió. Y entonces, ¿cómo fue que les calificaron? Porque en el Consejo Nacional Electoral, que presidía el doctor Julio César Trujillo, recuerde usted, pusieron sobre todo a los correístas en los puestos más relevantes que nombraba el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y le pusieron en el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano tan importante del país, a una mayoría de los correístas con el Partido Social Cristiano. Y por eso es que 2 de los miembros de este organismo que están inconstitucionalmente en función, la doctora Diana Tamay, y en segundo lugar el señor ingeniero electrónico José Cabrera Zurita, ellos primero estaban en un organismo inconstitucionalmente conformado. Pero además de que estaba inconstitucionalmente conformado, ellos fueron los que le calificaron al señor Arauz. El señor Arauz, quiero recordar, ¿sí?,
se inscribe gracias a 3 votos. Los 2 votos del correísmo de la señora Estela Cero, que además no está con el nombre el nombre de Estela Cero, sino Loam Chamil, no está con el nombre de ella, se supone que es otra persona. Pero independientemente de eso, el tercer voto, el que le inscribe, el que con su votación le califica, recordemos, es el señor, y esto vale la pena tener presente, ¿sí? Es el señor, José Cabrera Zurita, el vocal del señor Jaime Nebot, el vocal del Partido Social Cristiano. Entonces, no me vengan con el cuento de que el Partido Social Cristiano solo le apoya a Lazo, no señor. Le apoyaba a Lazo y le calificó al candidato de Rafael Correa. ¿Y qué es lo que propone el señor licenciado, o el doctor, entiendo, o economista? Porque entiendo que tiene 2, 3 títulos en forma medio extraña, pero bueno, no estamos para discutir ese rato los títulos. Él dice que quiere llegar a la presidencia de la República. ¿Para qué? Dice que quiere llegar a la presidencia de la República porque lo primero que va a pedir es, o le darían, entiendo, pues la inocencia, le darían, una especie de amnistía, le darían, pues, todas las facilidades. ¿Para qué cosa? Para que los que tengan indulto, los que están perseguidos pueden recibir indulto del presidente de la República, porque esa es una atribución que puede obviamente tener el presidente de la República, y así lo contempla. ¿Qué artículo? El artículo 147 de la Constitución. A ver, doctor. Él puede... Parémonos un poquito allí, porque eso es correcto lo que usted está leyendo, pero ahí habla de perseguidos. En este caso no hay perseguidos. Es una persona a la que se le siguió un juicio en el que se presentó, defendió con sus abogados el juicio y no pudo probar su inocencia. Él no es perseguido, él es un reo de la justicia fugado en este momento. Pero a ver, allí yo creo que la gente tiene que analizar las cosas con absoluta objetividad, con toda la precisión del caso. ¿En qué sentido? Mire, ¿por qué el señor economista Rafael Correa y la plana mayor de este país, del correísmo, no tienen un solo juicio, por ejemplo, por peculado? ¿Cuál es la razón que no puede? Porque incluso el artículo 120, numeral 13, permite que la Asamblea pueda conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios con el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes. Y dice que no se pueden conceder, indultos o amnistías cuando hay delitos cometidos contra la administración pública. Como por ejemplo, ¿cuál? Peculado, asociación ilícita, delincuencia organizada. En eso no está... hay un solo juicio en ese sentido en contra de Correa. ¿Y el caso Arroz Verde o Sobornos 2012-2016 no incumben ya este tema? No, ahí el delito es de que han recibido plata, recuerde usted, para financiar la campaña de Alento País. ¿Sí se acuerda? Claro. Pero ahí no le dicen que es peculado. Peculado existe en el caso de la construcción, de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, porque de 187 millones que la empresa Sumitomo Chiyoda dijo que costaba la repotenciación, después gastaron 2.369 millones de dólares. Pero no hay delito de peculado, no hay delito de enriquecimiento ilícito, no hay delito de asociación ilícita, de delincuencia organizada. Igual, no existe juicio por lo que significa el gasto de 1.528 millones de dólares para la construcción de la refinería invisible de la Romo. ¿Sí? Son algunos de estos temas que son preocupantes. Doctor, vamos a hacer una pausa, nos vamos a un corte y volvemos inmediatamente para continuar con este interesante diálogo.
Ya estamos de vuelta. Doctor, nos quedamos pensando en este tema, en esto que obviamente nos preocupa. Entonces, desde su criterio, ¿le podrían dar una amnistía a Correa? Miren, yo creo que están tratando de conseguir el mayor número de legisladores para conseguir una amnistía. O podrían, a través de la presidencia de la República, si gana, por decirle algo, o le hacen ganar, o le proclaman, para ser más exacto. Porque usted sabe que no hay elecciones. El que cree que hay elecciones, pienso yo, es un hombre imaginativo, una persona fantasiosa. Aquí en el Ecuador les hacen votar a la gente, pero proclaman los resultados como les da la gana, en función de los intereses y de los objetivos para poder cumplir determinado tipo de tareas, sobre todo de la globalización y del despojo del patrimonio social y nacional de la República. Me permito demostrar, mire, en todas las elecciones que han habido, desde el año 2006 y desde el 2009 de manera intensiva, hubo la denuncia de los fraudes electorales. No solo que hubo la denuncia, están los documentos, están las cifras de los vocales, de los miembros de los ecuatorianos autorizados para votar desde el año 2009, 2011 cuando hubo el asalto a la Administración de Justicia, 2013 y así con los otros, procesos como el del 2017 y el 2019. Me refiero en el 2019, 24 de marzo, a la elección de alcaldes y prefectos. Muy bien. Todos estos procesos electorales o estas, escenas de teatro están hechas en función de consagrar lo que en forma previa, a través de las encuestadoras y los mecanismos de propaganda, pretenden inducir o hacerle creer a la gente que no hay otra salida que precisamente aquella en la que estos señores han diseñado políticas de polarización en la votación del Ecuador. Porque eso es el hecho evidente. Este momento, o desde hasta algunos días, o algunas semanas, han trabajado intensivamente, ¿pero para qué? Para hacer creerle al pueblo ecuatoriano que prácticamente, ¿sí?, ya están definidos quiénes van a ser los finalistas. Y que cualquier voto que vaya para alguien que no esté entre los finalistas es un voto desperdiciado. Es decir, han tratado de hacer creer de que en el Ecuador, por ejemplo, los únicos que van posiblemente a tener posibilidades de ganar o de llegar al poder son quienes. Es clarísimo. Querían hacer creer y le han convencido a mucha gente, le han vendido la idea, han manipulado la opinión en base de la insistencia de los mecanismos electrónicos y de la prensa escrita, de que las únicas opciones son el señor Andrés Arauz y por otro lado el señor Lasso, fundamentalmente. Y yo quiero que recordemos algo. El correísmo, de acuerdo a una denuncia que hizo la señora Elizabeth Cabezas, tenía, no lo olvidemos, 23,000 troles, es decir, 23,000 personas que podían estar desde una computadora mandando material y haciendo circular información en el sentido que solamente ciertos ciudadanos que son candidatos a la presidencia, ellos pueden llegar. Y la campaña la han hecho diciendo que si no votan por ellos, que si es que no votan por uno de los dos candidatos, pues sencillamente ese voto es un voto inútil, un voto de desperdicio. Y le quieren convencer, y le han convencido a mucha gente, de que el voto útil es supuestamente votar por uno de los dos, en algún caso dicen el señor Lasso. Pero recordemos que el señor Lasso es un candidato que nunca ha planteado derogar las leyes de Correa. Y además hay un hecho que es evidente. Han creado la ficción de que existen las únicas opciones y que son opciones preferentes. Pero todas esas opciones que han sido trabajadas son parte del mismo correísmo. Yo le he señalado, señor periodista, de que existen dos tipos de correísmo.
El correísmo con Correa, que está encabezado por la candidatura del señor Andrés Arauz, y el otro correísmo, el correísmo sin Correa, el correísmo en la que están los partidos políticos que no quieren cambiar las leyes de Correa, como el caso del Partido Social Cristiano y el caso del Partido Creo, cuando ellos han planteado derogar las leyes de Correa. Si las leyes de Correa son las leyes que no pudo hacer el ingeniero León Febres Cordero, las leyes que no pudo hacer Sixto Durán Ballén, las leyes que no pudo hacer, por ejemplo, Gustavo Noboa Bejarano o Yamil Mahawati, esas son, diríamos, las leyes que van a seguir vigentes si es que gana el señor Lasso. Vamos, doctor. El señor Lasso era uno de los 3 banqueros que financió la campaña de Correa. Señor, usted tiene toda la razón. Vamos ajustando un poco los temas para no ampliarnos demasiado e ir ubicando cada una de las cosas. Lo he dicho de manera pública y sostengo yo que el señor Arauz está en picada, que él tiene un apoyo exclusivo en redes sociales de los troles, que en la vida real no va a tener mayor votación. O sea, no creo que llegue él. Me parece que se ha vendido más a Lasso, aunque concuerdo con usted, pero me parece que Lasso estará en segunda vuelta. El tema es con quién. No creo que vaya Yacu Pérez. Primero, son 7%. Segundo, incendiaron el país en octubre del 2019. Y tercero, lo más importante es que somos racistas. Además de que han estado cogobernaron con Correa, recuerde usted. Ahí la secretaria de comunicación era Mónica Chuji, por ejemplo. Cogobernaron con el señor Maguad. La viceministra de Bienestar Social era Lourdes Tibán, recuérdelo. Cogobernaron con el propio Lucio Gutiérrez, etcétera. Es decir, han sido parte del poder en los últimos años y no creo que vayan a estar ellos. Yo sigo pensando que un candidato que nunca aparece, que en el 2003 no aparecía en ninguna encuesta y terminó ganando la elección, es otro de los que puede aparecer en cualquier instante. Sigo pensando de que el propio Isidro Romero puede aparecer. Sigo creyendo de que el señor Montúfar es muy conocido. Sigo pensando que es buen candidato Pedro José Freile. Sigo pensando que ha subido bastante en las últimas horas, sobre todo el candidato de Izquierda Democrática, aunque también es un correísta tapiñado, pues este señor Javier Herbas es un correísta tapiñado. Y son algunos de estos temas. Analicemos un poco quién tiene mayores posibilidades, porque reitero, yo estoy convencido de que el señor Arauz, por más que lo han tratado de vender, no llega ni al 14%. Doctor. A ver, pero yo le haría una reflexión. Claro. Usted sabe que el que maneja el sistema electrónico proclama resultados. Esa es otra cosa. En los Estados Unidos, no una vez, varias veces, han manipulado los resultados electorales con el sistema electrónico. Recuerde usted que en el año 1999 le hicieron ganar la presidencia de los Estados Unidos al señor George W. Bush, cuando verdaderamente el que ganó la presidencia fue el señor Albert Gore. Cuando dijeron que ganaron con 532 votos en el estado de la Florida, el periódico Washington Post y el periódico Miami Herald pidieron que les den todas las copias, o mejor dicho, los votos que no habían sido declarados asunto de seguridad nacional. Y ellos contabilizaron, sin retirarse del sitio en el que les entregaron las papeletas que solicitaron, y demostraron que habían más de 42,000 votos a favor del Partido Demócrata, pero no permitieron que se revise el resultado y le dieron todos los votos, los delegados del estado de la Florida, le entregaron al señor George W. Bush. Ese proceso electoral manejó su hermano en el estado de la Florida, Jefferson. Utilizaba la abreviatura JEFF, Jeff Bush. En el último proceso electoral en los Estados Unidos, yo tengo la impresión que el que ganó la presidencia, independientemente de cuáles sean sus posiciones, sus criterios, era el señor Donald Trump. Y mire usted que pusieron los datos que les dio la gana y luego
después, el día que tenían que estar haciendo la exposición y el debate en el local del Senado de los Estados Unidos, en vez de permitir que haya el debate, metieron a la gente, y recuerde usted que hay los videos de cómo los miembros de la guardia del Capitolio, digamos, del Congreso de los Estados Unidos, se hacen al lado para que entren una cantidad de personas y se tomen disque el Capitolio, el local del Senado, para que no haya la reunión. Y con el procedimiento electrónico que ha sido motivo de 1000 cuestionamientos, le dieron el triunfo. Yo hago una pregunta. ¿Qué pasaría si el día domingo, a las 5 de la tarde, dicen que quien ganó la presidencia es fulano o sutano, y que además ha ganado en una sola vuelta? Porque además hay un hecho que es objetivo. Supongamos que van a la segunda vuelta el señor Guillermo Lasso por un lado y por otro lado el señor Arauz. ¿Quién de los dos tendría más posibilidades de ganar cuando mucha gente le identifica al señor Lasso como un colaborador de Mahahuat, que además financió la campaña, pero también un colaborador del señor Lenín Moreno? Las leyes del Lenín Moreno se hicieron con el aporte de los votos de los legisladores de Creo. Entonces, la gente, ¿por quién votaría la segunda vuelta? Doctor, ¿Quién garantiza quién gana? usted nos quiere poner entre el cáncer y el SIDA, pues. Bueno, son dos posiciones muy riesgosas. Además, los unos y los otros han dado muestras de una gestión que perjudica notoriamente a la seguridad social. El correísmo, cuyo candidato es el señor Arauz, recuerde usted que ellos establecieron que todos los menores de 18 años, acuérdese usted, debían ser atendidos si son hijos de los afiliados, pero les dieron esa posibilidad de manera inconstitucional. Nadie está en contra, sería una barbaridad, pues algo injusto de que alguien se oponga a que los menores de 18 años sean atendidos en el IES, que mejor. Pero el artículo 369 de la Constitución de la República determina que la creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada. Es decir, querían perfecto que entren 1.800.000 jóvenes a ser atendidos, pero financiarles. Como no le financiaron, el propio IES tenía que gastar ya sextuplicado la cantidad de dinero en gasto para atender a estas personas. Y en segundo lugar, recuerde que el IES tuvo que contratar clínicas y hospitales porque no le alcanzaba la infraestructura anterior. ¿Quién hizo eso? Hizo Rafael Correa, cuando era director del IES, el señor economista, recuerde usted, Ramiro González. Y espere, ¿cuál fue el gobierno que planteó que le quiten el 40% de lo que significaba el aporte para jubilaciones que entregaba el Estado ecuatoriano? Obviamente. Le cortaron desde el 2015, 2016, 2017, 2018. Obviamente, el correísmo. Corte del 40% le perjudicaron a la seguridad social en más, en más de 9.000 millones de dólares. Y eso es grave, complicado. Vamos a hacer una pausa, mi doctor, y volvemos en un instante para seguir hablando de este tema, candidatos y el IES. Retomamos el diálogo, doctor. El tema en cambio, del señor Lasso frente al IES
es una privatización, lo que sería gravísimo también, ¿no? Muy grave, pero además una cosa, mire, ¿por qué ningún candidato propone y dice, yo voy a entregarle la administración del IES a los trabajadores y a los jubilados? Y si el gobierno quiere pedir dinero, que no tienen por qué no darles las condiciones adecuadas y las garantías pertinentes, le puede dar el IES la plata al gobierno a cambio de mecanismos y garantías como las que ofrece al Fondo Monetario o al Banco Mundial, pues. Pero lo que quieren los gobiernos es, llegando al poder, ellos cogerse el IES. Y unos quieren además cogerse el IES para entregarle a la banca privada, pues. Además, los trabajadores y jubilados del IES tienen que reparar en tres cosas fundamentales. Uno, el más importante monto de dinero de la República del Ecuador está en el IES, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No está en el Banco Central, no está en la Corporación Financiera Nacional, no, está en el IES. 48.000 millones, ¿no? 20.6%, un poquito más de la quinta parte, el 20.6% del total del sueldo, del salario, de la remuneración, de todo trabajador, de todo funcionario o empleado, del sector público y del sector privado, de todo el país, se queda en el IES. Allí hay una masa de dinero que debe estar alrededor de unos 4.000 millones de dólares cada año. Y claro, 4.000 millones de dinero contante y sonante, todo el mundo quiere cogerse. No es solo que quieren cogerse, ya se han cogido. El propio señor director, o presidente, o gerente general, perdón, del Banco del IES, el economista Vinicio Troncoso, dice que deberían tener 48.000 millones en el BIES y en el IES, pero que en vez de esa cantidad solo asoman 20.341. Y los 27.569 millones, ¿dónde están? ¿Y por qué no ha dicho, esta boca es mía, la mayor parte de los candidatos? Además, ¿dónde está el problema de que les entreguen la administración a los trabajadores y jubilados? Mire, hacen una elección universal, 4 trabajadores y 4 jubilados. Perfecto. Ellos son los que nombran al director, no el gobierno de turno, que pone por lo general a personas que le ayuden a transferir dinero y a lo mejor a hacer negociados. Ahora, doctor. Clarísimo. Sí, puede ser, pero yo me quedo pensando, ¿quiénes van a actuar por los trabajadores? ¿Mesías Tatamuez? ¿Quién va a actuar por los trabajadores? ¿Los altos dirigentes del MPD? O sea, ahí también hay un tema que hay que ser muy cuidadoso, porque no podemos salir de Guatemala para caer en Guatepeor, pues. ¿Por qué? Recuerde usted que puede poner 4 trabajadores o 4 personas que laboran en el sector público-privado. Tienen que primero respetar lo que dice el artículo 372 de la Constitución. Los fondos y reservas del Seguro Universal Obligatorio serán propios y distintos de los del fisco y servirán para cumplirla en forma adecuada, dice, los fines de su creación y su función. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas ni menoscabar su patrimonio. Perfecto. Son 4 los trabajadores. Puede ir uno por el sector público, algún empleado, algún trabajador, puede ser desde, por ejemplo, el Banco del Estado, puede ser un funcionario de cualquier ministerio, puede ser, cualquier miembro de la burocracia, siempre y cuando en votación universal haya sido elegido. Es decir, no es que aquí se eligen amarrando las organizaciones con el gobierno, no señor. Votación secreta, directa, y pues sencillamente se hace la elección. 4 trabajadores y 4 jubilados. Puede estar uno por la burocracia, otro por el sector de la salud, puede ser un médico, puede ser una enfermera, puede ser misma un burocracia. trabajador de la salud, quien sea. Misma burocracia. O sea, ese es el problema. O sea, vamos a terminar cambiando de manos nada más, pero no resolviendo el inconveniente.
No. Óigame, desde 1927, nunca, jamás han permitido que los trabajadores manejen la plata de ellos. Y peor de los jubilados. Todos los gobiernos han cogido y han metido la plata en el IES. Han metido la mano en la plata del IES. Mire, en los años de la dictadura, en la década del 70, y los primeros años del retorno al régimen constitucional, recuerde usted que valía $1 25 sucres. 100 sucres eran $4. 1000 sucres eran $40. El salario básico de $4,000 equivalía a $170, ¿se acuerdan? Claro. Resulta, sin embargo, que cuando en la primera década del siglo XXI dicen que van a pagar, muy bien, hacen lo siguiente: suman todos los sucres suman, y dividen para 25,000. Ese es un robo. Obvio. Porque si le dieron 200 sucres, le dieron $8. Pero si le dan, oigan, hacen la cuenta, suman todos los sucres y dividen para 25,000, es evidente que en 25,000 sucres está un equivalente muy grande de dólares. Pero le querían liquidar y liquidaron justamente a $1 por 25,000 sucres. Es una deuda que era aproximadamente en esa época de 34,000 millones. Apareció que solo la deuda era de alrededor de 4,500 millones. Usted con 100 sucres, cuando le prestó la plata, tenía $4. Ahora, con 25,000 sucres, tiene $1. $1 con 25,000 sucres. Entonces, ¿es eso trampa o no? Trampa. Obviamente. Doctor, tomemos el tema de lo que va a ser las próximas elecciones, que es lo que me preocupa. No hemos visto publicidad política de la mayoría de los candidatos. ¿Qué pasó con los fondos que tenía el Consejo Nacional Electoral? No ha aparecido publicidad de los asambleístas. El pueblo va a votar a ciegas este domingo, y eso es lo que nos preocupa, porque aparentemente van a tratar de ganar como siempre los vivos. El correísmo con varias listas va a aparecer tomándose la próxima asamblea, y eso es grave, ¿no? Bueno, yo creo que, como dice el viejo adagio, el que escruta elige. Mire, yo le quiero volver a hacer la siguiente reflexión. Supongamos que es cierto lo que dicen las encuestadoras, que yo no las creo. Las encuestadoras están cumpliendo el papel de convencer, de acondicionar ideológica, mental, psicológicamente, para que la gente no reclame un resultado que puede ser evidentemente fraudulento. En procesos electorales que yo creo no hay ni elecciones. Si hubiera elecciones, respetaran. Y entonces, mire, ¿qué es lo que están diciendo? Que entre los dos primeros partidos o las dos organizaciones más numerosas, según los encuestadores de llamémoslo así, de esta trinca concertada, entonces estamos hablando de que allí estarían 60% entre la gente de Arauz o de Correa y la gente de Lazo y de Nebot. Creo Partido Social Cristiano. Si es que eso es cierto, prácticamente de los 15 asambleístas nacionales se llevarían 10 u 11. 10 u 11. Y supongamos que se lleva 1 o 2 Pachacuti. Quedan prácticamente 13 ya distribuidos. Y los 3 puestos que faltan, o digamos, es necesario asignar, ¿quiénes se van a llevar? ¿A quién van a poner? Si quedan todavía como 13 partidos políticos. Entonces, es evidente que cuando están anunciando determinadas tendencias electorales, están también anunciando cuál va a ser la representación y qué porcentaje de la torta se van llevando cada partido político. Es obvio. Entonces, allí están queriendo llevarse los 2/3 de la asamblea, ¿quiénes? Correístas, social cristianos y la gente de Creo. El partido correísta o el movimiento correísta o quienes están hoy día, digamos, en el centro democrático, podrían decir, bueno, les vamos nosotros a apoyar en las leyes y en los cambios que ustedes quieren. Pero como hipótesis,
les dice, pero les vamos a pedir a cambio que le den el indulto, la amnistía, el artículo 120, numeral 13 de la Constitución, y le entreguen la amnistía, amnistía viene de amnesia, de olvido, le dan el perdón de todo al economista Correa, al señor Glass, al señor Alexis Mera Giler, a los exministros y a todos los que han estado en este baile. Imposible. Doctor, eso no puede ocurrir. No va a ocurrir porque el pueblo no lo va a permitir. Sí, somos un pueblo demasiado tranquilo, demasiado pacífico, demasiado quedado. Pero algo como eso sería una bomba realmente. Bueno, depende. Usted sabe que la gente no reacciona porque no conoce, no tiene información. Pero además no solo porque no tiene información, la gente le tienen ocupada, angustiada, desesperada, estresada, ¿sí? Como dicen, paniqueada, con pánico, porque está dedicado a sobrevivir en las condiciones más duras en una crisis de la pandemia. Pues. La gente, ¿qué angustia económica tendrá? Que a pesar de las mismas campañas de pánico que están haciendo, la gente tiene que salir a ver cómo se gana el dólar del día, vendiendo lo más increíble. Y la gente se mete en el bus sabiendo que le puede dar el COVID según la propia información oficial. Pero la gente está angustiada. Y si le dicen en un barrio popular, a ver, les vamos a dar $20 por cada uno que participe en esta movilización. Entonces, 1,000 personas pueden ser 20,000. O si les dan $10 son, pues sencillamente $10,000 por las 1,000 personas. Pueden con $50,000 mover una masa de 10,000 personas. Y para esta gente que tiene decenas de miles de millones de dólares, ¿qué problema es gastar en la campaña el equivalente de 8 días de los intereses? Perdóneme, y proclaman los resultados. Y además no es cierto de que todos los candidatos, como quieren hacer aparecer, son malos. Además, no existe equidad. ¿Por qué a algunos candidatos sí les dan televisión? Les dan programa 1 hora. Les dan programa de varias horas, tomando los canales de los distintos grupos de poder. Y existen otros candidatos a los que usted casi no les ha visto en la campaña. Y si quieren ellos participar en las redes, también necesitan tener allí gente que sepa manejar de todo lo que tiene que ver con estos sistemas electrónicos modernos, pero que además esté resuelto a tiempo completo, estar dedicado a tuitear o a poner el WhatsApp o a poner una cantidad de posibilidades para intentar tener un porcentaje en la propaganda. Los pueblos no son ingenuos, lo que pasa es que los pueblos no saben. Si es que la gente no sabe, ¿cómo reacciona? ¿Quiénes fueron los que le quitaron la materia de historia, de geografía, de cívica, de historia de América Latina, de problemas del mundo contemporáneo, de realidad nacional? Ese fue un primer paso. ¿Quiénes son los que además luego persiguieron a los medios de comunicación, sobre todo radial, que son los espacios más democráticos? Y le siguieron cerca de 1,200 juicios a periodistas y radios en el Ecuador. Acuérdese, con la Ley Orgánica de Comunicación. Entonces, han tratado de perseguir la opinión divergente. Las opiniones distintas son acosadas. Entonces, ese es un hecho objetivo. Ese es un hecho real, pues. Entonces, yo le hago una pregunta. ¿Será lo mismo, será justo que alguien, para dar la vuelta al autódromo de Yabarcocha, tiene que hacer en pie o en bicicleta, y a otro le dan un carro, y a otro le dan carro de carreras además? ¿Cómo compite en igualdad de condiciones? ¿De qué democracia hablamos? Hablando de democracia y hablando de justicia que no existen, me quedo pensando lo que usted decía. Los resultados van a ser proclamados. Y uno termina pensando, no es importante cómo voto o cómo vota el pueblo, sino cómo dicen que fue el resultado los que cuentan los votos. Tenemos un Consejo Nacional Electoral con 4 vocales destituidos, pero siguen en funciones y parece que nadie los puede mover. Tenemos un proceso viciado
por haber inscrito precisamente al señor Arauz y compañía, cuando no podían hacerlo, cuando se inscribió el señor Pérez. No con Larisa Marangoni, con quienes fueron proclamados en las primarias, sino con otra jovencita, la señorita Cedeño. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué pasó? Tenemos un proceso que resulta fraudulento cuando no se ha permitido la participación de Noboa. Tenemos un proceso que nadie sabe quiénes son los parlamentarios andinos. Y en muchos sectores no va a haber papeletas. Por ejemplo, Panamá no va a permitir que se den elecciones. Y en otras partes del mundo hay el mismo problema debido al contagio, debido al COVID, debido a la pandemia. Y entonces va a ser un proceso electoral con todos estos inconvenientes, con 6 millones de papeletas impresas equivocadamente, con todas las papeletas que no van a llegar. Bueno, o sea, ¿qué mismo va a pasar? Reitero, ¿pueden 4 vocales destituidos seguir al frente del Consejo Nacional Electoral? Ellos están alegando que han apelado, pero el Tribunal de los Contenciosos Electorales no se ha vuelto a reunir. Es que no han apelado. Usted tiene toda la razón cuando pregunta ¿y por qué no le cuestionaron al binomio Arauz-Rabascal, donde además el señor Rabascal no ha firmado el programa de trabajo? Hasta ahora no firma. O sea, ha violado 2 artículos del reglamento de calificación de inscripción de candidatos, que es de tener precisamente un programa escrito. Otro, a ver, ¿cómo explican de que, como decía usted, estaba una señora Marangoni de candidata y no se inscribió, igual que Correa? Tercero, ¿cómo explican de que, por ejemplo, el señor Álvaro Noboa recibió una resolución del Tribunal de los Contenciosos Electorales en la que decía que sí puede calificarse y sí puede inscribirse? Eso lo resolvieron el día 30 de noviembre. De octubre. Ha pasado todo el mes de 30 de octubre. A ver, 30 de octubre. Ha pasado todo noviembre, todo diciembre, todo enero. Estamos ya en febrero y nunca se inscribió. ¿Dónde queda la resolución del Tribunal de los Contenciosos Electorales? ¿Cómo es que estos señores siguen actuando y manejando el proceso en condiciones absolutamente irregulares? Porque vale la pena recordar que incluso les podrían seguir un juicio de acuerdo al artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, en la que dice justamente qué cosa. Artículo 282. Le ruego que por favor los distinguidos rey oyentes tengan la bondad de escuchar y que vean si es que esto se ha cumplido o no, pues. Estamos aquí hablando, como se dice, con toda la franqueza de la programación que permite la radio colosal de Ambato. Mire, artículo 282. Le voy a leer el primer inciso, no hace falta más. La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dice, dirigidas a ella por autoridad competente, en el marco de sus facultades legales, será sancionada, porque desobedece, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Señores, no respetan lo que dice el Tribunal de los Contenciosos Electorales y les importa un bledo. ¿Por qué? Porque se sienten fuertes, porque ellos se saben instrumentos de todopoderosos monopolios que están atrás de ellos. Y es que además, el que se coge la presidencia de la República con cualquier método, con votos o sin votos, con procedimientos transparentes o no, se queda con la capacidad de vender y transferir todos los bienes públicos de la República, pues lo que falta de vender, lo que falta de concesionar. Entonces, claro, si tiene que vender 200,000 o 300,000 millones de dólares con las leyes aprobadas durante Correa y que las empezó a aplicar el señor Lenín Moreno, ¿en qué circunstancias nos encontramos? Por favor, doctor, si están queriendo o no entregar las tierras rurales del Ecuador, las centrales hidroeléctricas, CNT y otras empresas, el Banco del Pacífico, entre otros,
que son preocupación. Doctor, me quedo pensando, a ver, de lo que yo conozco no han presentado todavía apelación. No han presentado apelación los vocales del Consejo Nacional Electoral. Ellos presentaron una ampliación que les fue negada, pero apelación directamente no lo han hecho. Una. Dos, en la semana anterior, el vocal Luis Verde Soto pide la pérdida de los derechos de ciudadanía al binomio de Arauz. ¿Por qué? Porque encontraron en la sede de Tulcán pruebas PCR y está prohibido que se entregue cualquier tipo de obsequio y regalo a la colectividad en este instante. Aparte de aquello, la prestigiosa revista Semana de Colombia ha hecho referencia a los archivos de Uriel que determinan que estos señores habrían recibido $80,000. Dicen el movimiento de la mariposa rosa, el movimiento del amigo del cinturón, haciendo referencia a Correa, porque se manejan de esta forma. Y no pasa nada. O sea, el pedido del señor Luis Verde Soto fue presentado al Tribunal Contencioso Electoral y no se ha pronunciado. O sea, ¿cuándo se va a pronunciar? Luego de las elecciones. Es complicado el tema. Pero por eso mismo yo le digo, ¿de qué legalidad? ¿De qué constitucionalidad? ¿De qué respeto al debido proceso existe en el Ecuador? ¿Quién no sabe que instalaron un presidente de la República que no ganó las elecciones? Lo reconoció el propio señor secretario de él, el abogado Eduardo Mangas, que es un abogado nicaragüense y que era el secretario de él desde la época en que estaban viviendo en Ginebra. Por favor, ¿cómo? ¿Qué explicación existe? El señor dijo que no ganaron ni la primera ni la segunda vuelta. El Ecuador entero fue testigo de la manipulación de los resultados, del manejo electrónico tramposo. Y ahora siguen con el mismo sistema computarizado tramposo, con el mismo. Y los que están manejando todas las áreas de todo lo que es el sector de lo que tiene que ver con los resultados o las contabilizaciones de carácter electrónico, ¿quién maneja? Maneja el propio correísmo. O sea, no han cambiado la mayoría en la que esté el correísmo dirigiendo el Consejo Nacional Electoral. No han cambiado los funcionarios que manejan todo el sistema electrónico electoral. No han cambiado los equipos. No han permitido una revisión de los mismos. Entonces, ¿qué esperan? Si es que hacen las mismas cosas, van a tener los mismos resultados. Van a acabar proclamándole presidente a alguien del sector que hemos llamado desde hace algunos programas de los 4 jinetes del apocalipsis. Y no es cierto que el señor Lenín Moreno esté en contra. ¿Por qué razón? Porque él fue el gobierno de él, de acuerdo a la declaración de Daniel Mendoza, es el gobierno el que quiso que no haya el juicio para la señora Diana Tamaín, para protegerle al Consejo Nacional Electoral y no hacerle perder la mayoría que tenían allí con los socialcristianos y correístas. O sea, ¿en qué ha cambiado? No hay elecciones, es un fraude. ¿Cómo es que hay 1.592.000 electores fantasmas ahora? No dijeron que había 1.797.000 digamos, electores fantasmas o inexistentes en la campaña del 2017. ¿Y cómo es que ahora estaban en 1.797.000? Y dice el Consejo Nacional Electoral que luego de las elecciones de organismos de cogobierno, el 24 de marzo del año 2019, han sacado 200.000 del registro electoral. Pero si es que antes estaban con la cantidad de 1.792.000 votantes fantasmas, pues, ¿en qué quedamos? Pues? Ese es el problema. Es decir, nos quieren a nosotros embaucar, nos quieren envolver, pero se les puede demostrar de manera absolutamente documentada lo que le estamos diciendo. Porque claro, eso se lo puede comprobar en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Vale la pena recorrer aquello. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que si quitaron
200,000 del 1.797.000, hay todavía más de 1,5 millones que son electores fantasmas. Aquí tengo, mire los documentos. Para el proceso electoral del 24 de marzo del 2019, habían, recuerde usted, 11,464,892 mayores de 16 años. 11,464,892 mayores de 16 años. Pero el Consejo Nacional Electoral dijo que no, que eso no es cierto, que son 13,261,994 los habilitados para votar, que tienen mayores de 16 años. Pero allí había una diferencia de 1,797,102 votantes fantasmas. Y no pasa nada. Y si les quitaron, retiraron, digamos, pusieron al lado el 1,797,102 votantes que había y sacaron 200,000, todavía existe más de 1,5 millones de votantes fantasmas. ¿De qué estamos hablando? Y el sistema electrónico es el mismo, y los directores departamentales de las áreas telemáticas y de todo lo demás son del mismo Alianza País. ¿Quién quiere esperar resultados distintos? Y los que le calificaron al binomio del correísmo que no tenía los votos suficientes, que no fue legalmente inscrito y que debió tener los votos suficientes para no aceptarle. Al revés, tuvo los votos suficientes dentro del CNE, del Consejo Nacional Electoral, para que le califiquen, para que le aprueben. 2 votos del correísmo más el voto del delegado del Partido Social Cristiano, el ingeniero electrónico José Cabrera Zurita. Y uno se pregunta, a ver, y la gente tiene que preguntarse también, y los otros candidatos, ¿por qué no les dieron el mismo tiempo? Las mismas posibilidades de hacer propaganda, de hacer conocer sus iniciativas, sus propuestas. Estamos en desventaja candidatos como, por ejemplo, el propio coronel Gutiérrez, el propio doctor Montúfar, Freile, el caso de Pedro Freile, es decir, incluso del mismo Juan Fernando Velasco. No es cierto. Se supone que hay la igualdad ante la ley, pero usted ve incluso que en las últimas semanas han dado programas de televisión dirigido para que 1 o 2 candidatos digan las cosas que está bien que digan, pero den el mismo derecho al resto. No quieren. ¿Por qué? Porque ellos son parte, pienso yo, del círculo, de la argolla, de la trinca, que tiene todo amarrado. Este es un proceso electoral transparente. No, pues. Por eso nosotros pedimos de que se declare la nulidad de todo el proceso electoral. Y hemos pedido también que se publiquen los nombres, pues, de todos los afiliados, los militantes, los adherentes de los partidos políticos que dicen que supuestamente hay en el Ecuador. Doctor. Eso Perdón, doctor, que le corte. ¿Realmente se ha pedido la nulidad de este proceso electoral? ¿Ante qué instancia se ha recurrido? ¿Cómo se ha manejado esto que debería ser un pedido no de los medios de comunicación, no de un analista, sino de la sociedad entera, de la sociedad completa, de cara a todo lo que hemos hablado, pues, ¿no? Es que recuerde usted que en la Constitución de Montecristi establecieron que solamente, recuerde usted, todo lo que es de carácter electoral debía ser manejado por un tribunal de lo contencioso electoral, es decir, de ellos mismos. Recuerde usted que el tribunal contencioso electoral, por lo general han manejado los mismos cristianos, ¿o no? Claro. En alianza con el correísmo. Entonces ahí, usted cualquier reclamo que hace, por lo general, no le atienden, pero bueno, no hay otra alternativa. El artículo 221 de la Constitución establece que el único organismo que tiene mayor jerarquía jurídica es respecto al Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, pues. No puede ir a otro organismo. Se supone que si hubiera un poquito de independencia en las funciones, uno podría ir a una sala de la Corte Nacional o Corte Suprema de Justicia, como antes se llamaba, o podría ir a la Corte Constitucional y decir que se declare
está mal constituido, que es injurídico, que es inconstitucional, que violen el artículo 210, inciso tercero de la Constitución, que obliga a que ningún vocal del Consejo Nacional Electoral pueda ser reemplazado o sustituido. Sin embargo, no respetan. Es un hecho público y notorio. ¿Por qué no hay cómo reclamar? Porque no existe ninguna institución a la que se pueda acudir, pues. No hay ninguna. ¿A qué tribunal va? Doctor. ¿A qué entidad del sector público? Ese es uno de los temas que preocupa. Doctor, puestas las cosas como están, nos va a tocar ir a votar. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Y le pido cerremos, porque el tiempo es nuestro peor enemigo, con un mensaje hacia la gente, a la que también le están diciendo que no vaya, a la que también le están diciendo cuidado porque se va a contagiar, a la gente a la que le están diciendo que no importa, que es preferible pagar la multa pero que no vote. Eso le va a favorecer directamente a los candidatos que se han mencionado, que aparecen entre los primeros. Lo importante es, más bien, sería convocar a la gente para que asista y que busquemos una forma y una manera para que no permitamos un nuevo fraude. A ver, yo creo que lo mejor sería que haya transparencia. Lo lógico hubiera sido de que en el Ecuador permitan la contabilización manual de las papeletas y que los resultados de las juntas electorales inmediatamente se les haga a conocer con una copia del documento a cada uno de los medios de comunicación, los movimientos, los partidos y los candidatos que estén en todos los recintos, como era en el Ecuador hasta el año 1996, y que ahora ya no es así. Desde hace 24 años prácticamente los procedimientos han sido manipulados. Ha habido un manejo absolutamente equivocado. Están tapando, crearon las juntas intermedias, acuérdese usted, crearon después la obligación de ir a dejar las actas originales de Quito, pero no había que nadie tenía que sacar copia, porque era la única manera para que un candidato sea reelecto sin segunda vuelta. Aquí ha sido el imperio del fraude. Sin el fraude electoral, vale la pena señalar cómo podían tener mayoría legislativa y presidentes dedicados al festín de la riqueza nacional, pues. Claro, cómo aprobaban las leyes para poder vender todo el patrimonio social y nacional, para entregar el petróleo y las minas, para entregar los puertos marítimos, para vender las fábricas de cemento, para entregar todos los bienes de la República. ¿Cómo? Necesitaban mayorías legislativas, y esas mayorías legislativas son de carácter inconstitucional, de carácter fraudulento, son los responsables de haber hecho las leyes antinacionales, esas leyes infames, estas leyes del saqueo, estas leyes del despojo, y además se les ha dado la facultad o han tenido la capacidad en base del fraude electoral para destruir todas las instituciones, para destruir todo el sistema educativo, para destruir todo el sistema de salud, para destruir lo que tiene que ver con la independencia de la función judicial, para intentar desnacionalizar a las Fuerzas Armadas y debilitarlas para favorecer a las multinacionales que quieren ellos que entren y tomen poder de la Amazonía. Estos son representantes de la globalización, de los círculos financieros más poderosos del planeta, que quieren llevarse la riqueza de los pueblos. No es que nos están prestando la plata, no señor, están ellos en función de qué, en función de llevarse los bienes públicos del Ecuador. Y además una cosa grave, porque si incluso la gente se enfermara en el eventual caso que aquello pase, ¿por qué no le dejan que consuma el dióxido de cloro que está curando en todo el mundo, señores? O el Ivermín. La semana anterior, el fin de semana, aparecieron los videos de los juegos del Gran Slam que tienen allí en Australia, los juegos de tenis. Y los coliseos, los lugares de deporte con 10,000, 20,000 personas. Todos estaban bien sentados y ninguno estaba, por ejemplo, con este trapo
en la cara. No, porque ya están tomando Ivermín. El Ivermín es un antiparasitario del ganado. Doctor. Y con este antiparasitario que ellos están tomando, resulta que no les está dando ninguna enfermedad. Doctor, lo importante ahora, reiteremos, es que la gente acuda, que vote con fe, que no vote por los tres que las encuestas señalan, sino por los que crea que son los mejores, que no anule el voto, que escojamos bien los asambleístas, que seamos cuidadosos. No podemos equivocarnos en este instante. Ojalá respeten los resultados. Yo creo que le echan la culpa al pueblo, que el pueblo no sabe escoger. Yo tengo la impresión que desgraciadamente no respetan la voluntad del pueblo. Y no respetan la voluntad del pueblo y lo que están haciendo en definitiva, y creo que puede suceder que estamos yendo a concurrir, o podría ser el caso, ojalá que así no sea, a la tercera dictadura sucesiva de origen electrónico, luego de Correa, Moreno, y luego de Moreno al que el día domingo, o en los próximos días, 2 semanas, le unjan como el candidato que quieren además a toda costa que sean parte del proceso de globalización. Yo espero que el pueblo ecuatoriano recupere o que desarrolle su conciencia política, tome el poder en sus manos y comprenda que no puede seguir siendo víctima pasiva de procesos electorales fraudulentos y de un proceso que en el fondo entraña y acarrea la destrucción nacional, la destrucción de nuestro querido Ecuador y de lo que significan las instituciones más importantes y la democracia de nuestra colectividad ecuatoriana. Los deseos se cumplan, esperemos que el pueblo escoja bien y que se respete la voluntad del pueblo. Siempre es un placer. Esta es Colosal, la que sí le dice la verdad.